A ver, pensemos en esto. En Colombia, un empleado del gobierno debería regirse exactamente por las mismas reglas laborales que alguien que trabaja en una empresa privada. Esta pregunta, que parece bastante simple, llegó nada menos que hasta la Corte Constitucional, en un caso que terminó redefiniendo lo que entendemos por igualdad en el trabajo. Y es que esta misma pregunta no se quedó en el aire, se convirtió en una demanda de inconstitucionalidad que obligó a la Corte más alta del país a definir qué significa de verdad la igualdad en el mundo laboral. Bueno, para meternos de lleno en este debate, primero tenemos que entender cuál fue la ley que se puso en el banquillo de los acusados. Aquí está el meollo del asunto. Todo gira en torno a 3 palabritas en el Código Laboral, de carácter particular. Parece poca cosa, ¿no? Pero esta frase es como una muralla. Por diseño dice que este código solo aplica para el sector privado, o sea, deja por fuera a toditos los empleados del Estado. Claro, si la ley lo decía tan clarito, ¿por qué el lío? ¿Por qué alguien la desafiaría? Pues vamos a ver el argumento de quienes querían, digamos, una cancha de juego pareja para todos. Y aquí entra en escena un ciudadano, Gabriel Alonso Palencia Cruz, que dijo, un momento. Él argumentó que esta separación ya no tenía sentido, que iba en contra de todo el espíritu de la nueva Constitución del 91. Para él, esa Constitución había borrado la línea y puesto un nuevo punto de partida para todos los trabajadores. Su lógica era bastante directa, fíjense. Se basaba en que la Constitución, en su artículo 53, habla de un estatuto del trabajo único. Y lo más importante, no hace ninguna distinción. No dice esto para los públicos y esto para los privados. Dice para todos los trabajadores. Punto. La verdad es que el argumento tenía mucha fuerza. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo defendió el gobierno que, en efecto, sí se necesitaban 2 sistemas laborales distintos? Pues la respuesta del Estado, representada por los Ministerios de Justicia y Trabajo, fue contundente. Y su defensa se apoyó en una idea central, es que los 2 mundos, el público y el privado, no son iguales, son fundamentalmente distintos en su propósito, en su función, en su ADN, por así decirlo. Y en esta tabla se ve clarísimo el contraste que plantearon. Miren, el sector público se mueve por el interés general, el privado por el interés particular. La relación con un servidor público es legal, está en la norma, no es un simple contrato. Sus funciones las pone la ley, no se negocian entre las partes. Y el objetivo final es el bien de todos, no la ganancia de uno solo. Para el gobierno, estas diferencias no son un detalle menor, son la razón de ser de que existan reglas distintas. Además, señalaron que el sector público tiene cosas que no existen en el privado, como la famosa carrera administrativa. El punto es que el Estado, como jefe, tiene metas y obligaciones muy diferentes a las de una empresa. Y ojo a esto, que las reglas sean diferentes no significa para nada que sean discriminatorias. Bueno, teníamos 2 posturas muy sólidas, ¿verdad? Por un lado, la unificación basada en la Constitución. Por el otro, la defensa de 2 sistemas necesarios por sus diferencias. El escenario estaba listo para que entrara el árbitro final, la Corte Constitucional. Era su turno de poner las cosas en claro. Y lo primero que dijo la Corte fue, sí, el Congreso sí tiene el poder de crear regímenes laborales diferentes. Pero, y este es un pero gigante, de esos que cambian toda la historia. La Corte añadió que ese poder no es un cheque en blanco. Una cosa es que las reglas sean diferentes y otra muy distinta es que sean discriminatorias. La Corte lo calificó como un asunto de técnica legislativa. O sea, es una decisión práctica, una herramienta del Congreso para organizar las leyes. No es un tema de si un grupo es más importante que otro. La decisión es suya siempre y cuando no se pasen de la raya y no violen los derechos fundamentales. Ok, entonces, si puede haber leyes distintas, ¿dónde queda la igualdad? ¿Qué es lo que nos asegura que el trato sea justo para todos, sin importar para quién trabajen? Y aquí es donde la Corte da la respuesta clave de todo este asunto. La Corte nos dice que la verdadera igualdad no es uniformidad, no se trata de ponerle el mismo traje a todo el mundo. Se trata de algo más profundo, que todos, absolutamente todos, tengan un piso de derechos fundamentales garantizados, un piso que nadie puede quitar, que no es negociable. ¿Y ese piso del que hablamos, qué incluye? Pues fíjense bien,
igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo, un salario mínimo que sea vital y móvil, estabilidad en el empleo, que no se pueda renunciar a los beneficios mínimos, que en caso de dudas siempre se favorezca al trabajador, que la realidad pese más que los papeles. Y claro, la garantía de seguridad social, capacitación, descanso y protección especial para mujeres, maternidad y menores. Esto no es una lista de deseos, es la base de todo. Estos principios son, en esencia, el gran nivelador. Son el ecualizador. No importa qué ley se escriba, si es para el sector público o el privado, tiene que estar construida sobre esta base. No hay de otra, no hay excepciones. Y con esto cerramos. La Corte nos deja con una idea muy poderosa, casi una filosofía. La protección del trabajo en todas sus formas implica que la diferencia entre patronos público y privado no es en sí misma un criterio relevante de diferenciación. ¿Qué significa esto en el fondo? Que da igual quién te pague el sueldo. Lo que de verdad importa es que se respeten la dignidad y los derechos de la persona que hace el trabajo. Esa es la verdadera medida de la igualdad. El derecho al trabajo. Seguro es una frase que hemos escuchado un montón de veces. Pero a ver, ¿qué significa realmente? Porque les adelanto algo, la respuesta va mucho, mucho más allá de simplemente tener un empleo. Y es que esa es la clave de todo. No se trata solo de la idea de tener un trabajo. Es un concepto, la verdad, bastante más profundo, que se conecta con la base misma de lo que significa la dignidad humana. Pensemos en esto como un plano, un modelo bien detallado para garantizar que la actividad laboral nos dé dignidad. Y bueno, hoy vamos a desglosar ese modelo pieza por pieza. ¿Listos? Vamos a darle. Para entender bien de dónde sale todo esto, tenemos que ir al origen. Miren, este concepto no es nada nuevo, ¿eh? Tiene una base súper sólida en el derecho internacional. Es como un acuerdo mundial sobre lo que significa, pues, trabajar con dignidad. El punto de partida es este, 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos puso la primera piedra, la piedra angular de todo. Y ojo con las palabras que usa. Libre elección, condiciones equitativas y satisfactorias. Eso ya nos va diciendo que no se trata de cualquier trabajo, sino de un buen trabajo. Y a partir de ahí el concepto fue creciendo, se fue haciendo más robusto. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales profundizó en qué son exactamente esas condiciones satisfactorias. Ya no hablamos solo de tener un empleo, sino de uno que sea seguro, que te dé chance de crecer y algo súper importante, que respete la vida que tenemos fuera de la oficina. Bueno, ahora vamos a aterrizar todo esto. Pasemos de lo global a lo nacional para ver cómo se aplica en la práctica. Un gran ejemplo es el Marco Constitucional de Colombia, que integra estos principios de una forma, la verdad, muy particular y profunda. Miren qué interesante. Aquí el trabajo tiene lo que llaman una triple dimensión. Es un valor, porque la sociedad se construye sobre él. Es un principio, porque todas las leyes deben orientarse a protegerlo. Y es un derecho, y también un deber, porque se puede exigir y a la vez se contribuye a través de él. O sea, está literalmente en el ADN del orden social. Entonces, si imaginamos que el derecho al trabajo es como un edificio complejo, la pregunta es, ¿cuáles son las columnas que lo sostienen? Bueno, pues los documentos internacionales y las constituciones nos dan una estructura súper clara. Y son 7, ni más ni menos. 7 pilares esenciales que son los que transforman un simple empleo en lo que llamamos trabajo digno. A ver, vamos a verlos uno por uno. El primero es el más fundamental de todos, la dignidad. Esto, de entrada, prohíbe las peores formas de explotación que nos podamos imaginar, como la esclavitud o el trabajo forzoso. Es la base de todo. Sin esto, nada de lo demás tiene sentido. Segundo pilar, una remuneración justa. Y no se trata solo de recibir un salario, ¿eh? Hablamos de un pago que sea equitativo, que de verdad refleje el valor del trabajo y, claro, que permita que la persona y su familia puedan vivir con dignidad. La clave aquí es proporcionalidad y equidad. Tercero, la seguridad. Es simple, el lugar de trabajo no puede ser una zona de riesgo. Este pilar exige que haya condiciones de higiene y seguridad que cuiden la integridad física y también la salud mental de las personas. El cuarto pilar es la oportunidad. Un trabajo digno no puede ser un callejón sin salida. Tiene que ofrecer la posibilidad de crecer, de avanzar, de ser promovido, pero basándose en la capacidad y la experiencia de cada quien, no en amiguismos o discriminación. Quinto pilar, el descanso. Y esto de verdad es fundamental. Es el reconocimiento de que la vida es mucho más que solo trabajo. Esto incluye poner un límite razonable a las horas de trabajo, tener tiempo para el ocio, para la familia y, por supuesto,
vacaciones pagadas. Vamos con el sexto, la estabilidad. Es que un empleo precario, lleno de incertidumbre, hace imposible planificar el futuro. La estabilidad en el trabajo es esa condición que necesitamos para poder construir nuestros proyectos de vida, tanto los personales como los familiares. Y llegamos al séptimo y último pilar, la solidaridad. Este es el derecho colectivo, el derecho a organizarse, a formar sindicatos y a negociar juntos para defender los intereses de quienes trabajan. Es el pilar que da voz y poder de negociación. Ok, hasta ahora hemos visto el plano, ¿verdad? El modelo ideal. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? Porque es justo aquí donde nos topamos con una brecha, a veces enorme, entre lo que dice la ley y lo que vive muchísima gente todos los días. Y esta división es clarísima. Por un lado tenemos el empleo formal, donde en teoría esos 7 pilares están garantizados. Pero por otro lado está el trabajo precario, que funciona con contratos de servicios o a través de intermediarios, y ahí es donde la estabilidad se pierde, los derechos se encogen y la protección casi que se desvanece. Esta cita lo resume de una forma brutal. La tercerización, el famoso outsourcing, la intermediación se han vuelto el punto débil, el talón de Aquiles, esa grieta por donde se fugan muchos de los derechos fundamentales que acabamos de describir. Entonces, después de todo esto, ¿por qué es tan importante entender este modelo y sus 7 pilares? Pues porque el gran reto es precisamente ese. ¿Cómo pasamos de saber todo esto a hacerlo realidad? Aquí el Estado tiene una doble tarea, una doble responsabilidad. La primera es crear las condiciones para que la gente pueda conseguir un trabajo. Pero, y esto es clave, no se trata de cualquier trabajo. Su segunda tarea es cuidar que ese trabajo sea digno, protegiendo sobre todo a quienes están en una situación más vulnerable. Al final del día, creo que todo se puede resumir en esto. Si no conocemos la estructura completa de lo que significa el derecho al trabajo con todos sus pilares, ¿cómo vamos a poder exigir que se cumpla? Conocer nuestros derechos es la primera y más poderosa herramienta para defenderlos. Y bueno, esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de esta explicación, porque no es solo un asunto de leyes en un papel. La pregunta es, ¿cómo, como sociedad, logramos cerrar esa brecha entre el ideal y la realidad, para que cada persona pueda ejercer su derecho no solo a trabajar, sino trabajar con plena dignidad?